Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Arin Rodríguez de Santiago es periodista y también es coordinador nacional de la plataforma de periodistas. Va a estar conversando con nosotros el día de hoy. Hay muchos análisis que se han ofrecido tras la cobertura, si podemos hablar de cobertura, que medios de comunicación privados han dado a las actividades recientes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nos referimos específicamente a lo que fue la jornada de gobierno de calle que inició en el estado Zulia, hoy arranca en el estado Miranda. Incluso se mostraron titulares de medios de comunicación de cómo habían reflejado o reseñado muy poco lo que fue toda una semana de trabajo en el estado Zulia. Queremos iniciar por allí, darle la bienvenida. Los buenos días, Arin, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Dair. A la orden para todas tus preguntas. Arin, esa cobertura o extraña cobertura dada por medios de comunicación social privados a lo que han sido las actividades del presidente Nicolás Maduro no extrañan, pero sí es una falta de respeto para el usuario, para la usuaria, para quienes revisan los titulares, ven los medios de comunicación y necesitan estar informados, no solo de lo que hacen sectores de oposición, sino de lo que hace un gobierno responsable, elegido recientemente en un proceso electoral y que busca visitar todo el territorio nacional para, junto a las comunidades, establecer nuevos planes de gobierno. Eso es noticia. Daira, mira, yo creo que nosotros tenemos que poner en claro algo muy importante, y es que en Venezuela está en desarrollo no solamente un golpe de Estado, no es un golpe de Estado, probablemente no sea un golpe de Estado, sino una deslegitimación constante y sistemática de las instituciones públicas. Fíjate, primero fueron por el CNE, después fueron por supuesto por la Presidencia de la República y van ahora por el TSJ. Ahora la campaña va a ser en contra del TSJ. Y toda esta situación de invisibilizar el gobierno de Nicolás Maduro Moros es una situación muy parecida a la que ocurría previo al 11 de abril y durante el 11 de abril. Lo que ha faltado es que pongan Tom y Jerry. Eso es realmente lo que ha faltado. Pero ellos saben, estos sectores de oposición están tomando decisiones, Dair, en base a conocimiento duro. ¿Cuál es el conocimiento? Ellos saben que una gran cantidad de personas, que un porcentaje muy importante de la población venezolana y de la población en el mundo, ojo, porque es un patrón como de conducta humana en medio de estas sociedades mediatizadas. Y ellos saben que hay un porcentaje importante de la población que no se informa sino a través de los medios de comunicación. Es decir, no profundiza, no hace lecturas en profundidad, no busca no hurga entre la información, sino que más bien se van, y fíjense que la tendencia ha sido a que ahora tú te informes a través del Twitter. Y entonces en 140 caracteres tú te informas de lo que está ocurriendo. Eso significa que tú le vas restando contexto cada vez más a las informaciones, y restarle contexto significa ponerte en manos de quienes de manera mercenaria utilizan la información para imponer, para invisibilizar al pueblo como siempre lo han hecho. No crean ustedes que esto va a cambiar. Es decir, quienes hoy hablan de unidad, de paz, ya se les ha visto la cara, han ocultado 9, 11 asesinatos, han tratado de invisibilizar el gobierno de Nicolás Maduro, y lo que buscan en el fondo es crear un estado de conmoción nacional que genere unas alarmas internacionales e incluso una potencial intervención extranjera en Venezuela. Eso es lo que están buscando estos sectores. Podemos hablar de ese formato. Decía Arin, un formato 11 de abril del año 2002, decía el presidente Nicolás Maduro, llamaba a una conspiración colectiva de medios de comunicación privados, y quiero escuchar ese momento cuando habló acerca de este tema para profundizar al respecto. A todos los compatriotas que nos escuchan por radio, por televisión, en esta cadena nacional que he convocado para luchar contra la censura, contra la mentira, contra la manipulación diaria, porque ustedes saben que me tienen censurado en todos los medios de comunicación de la burguesía, al pueblo venezolano. Ustedes saben que están conspirando para derrocar al gobierno bolivariano otra vez. Bueno, ya hablaba de eso, Arin. Dice el presidente Nicolás Maduro, es una conspiración de los medios privados, hay que luchar contra eso. De hecho, él decía que uno de los motivos por los cuales el comandante Hugo Chávez realizaba constantes cadenas para informar lo que realizaba tenía que ver con que esa información no era publicada en medios impresos, no era reseñada en medios digitales, no la podíamos ver en los medios audiovisuales. Eso obligó al comandante Hugo Chávez a presentar unas cadenas constantemente para informar al pueblo venezolano
de lo que se estaba realizando. Sin embargo, Dair, es bien importante que nosotros empecemos a buscar otras opciones y que no sean nada más las cadenas. Es decir, ya está estudiado y por eso lo decimos, la oposición venezolana bien asesorada internacionalmente está buscando invisibilizar el gobierno, pero lo hacen a través del conocimiento duro. Ellos saben que hay un sector de la población que no se informa sino a través de estos medios de comunicación, que son medios de comunicación que están controlados por ellos. Entonces, aquí fíjate, hay digamos que unos 3 niveles de control de la información. El primer nivel es los medios nacionales de entretenimiento, entre comillas. Y aquí la primera gran estrategia de la oposición. Y la primera gran estrategia del capitalismo, ojo, a nivel internacional. Mientras yo te tengo entretenido, yo te pongo el veneno en cápsulas. Te voy posicionando en la mente una forma de ser, una forma de vivir, y esa forma de vivir, por supuesto, es coherente con el capitalismo, ¿verdad? Y eso es ideología, eso es adoctrinamiento. El mayor éxito que han tenido estos medios es decir que ellos son libres, independientes y todo lo demás, cuando realmente están adoctrinando para que la gente sea un factor definitivo en la sistematización del capitalismo. El otro elemento es el control de Twitter. ¿Qué está pasando con Twitter? Y bien interesante que nosotros hagamos esta explicación. Hay una teoría de la opinión pública que es la de Noel Newman. Todos los que han estudiado periodismo seguramente la han visto, que es la agenda setting. ¿Qué hace el Twitter? El Twitter lo que hace es que organiza o trata de organizar la agenda setting, es decir, controlar aún más cuáles son los temas de los cuales está hablando la gente en la calle. Y por eso es que esas denuncias que ha hecho Mario Silva recientemente tienen mucho sentido, que quienes están manejando la plataforma en Twitter están colocando temas que no necesariamente la gente está escribiendo sobre eso, porque lo que se quiere es influir, porque lo que se quiere es influir en la opinión pública. Y el otro elemento son los medios internacionales, Dair, que hay que prestar mucha atención porque los medios internacionales han sido el principal aliado de la oposición venezolana para tratar de imponer una matriz que aquí en Venezuela no hay democracia, cuando que sabemos que en ningún otro país del mundo se han realizado tantas elecciones como aquí en Venezuela. Bueno, fíjate lo que ocurrió recientemente en la Asamblea Nacional, cómo fue titulado en los medios internacionales, pero resulta que la violencia desatada con un llamado del gobernador del estado Miranda, ex candidato presidencial, a que salieran a las calles sus seguidores y que desató una violencia, incluso lamentablemente personas fallecidas, ataques a centros de diagnóstico integral, ataques a medios comunitarios y alternativos, sedes de organizaciones políticas del PSV, eso no fue información, claro, ni siquiera para los medios nacionales. Claro, pero yo creo que ahí, Dair, cuando ya nosotros sabemos cuál es el diagnóstico, quizás a mí lo que me preocupa, y así lo hago entender, ojalá que alguien me esté escuchando, es que nosotros desde hace mucho tiempo hemos debido crear un Estado Mayor de gobierno para tratar, para abordar a este sector de la población que lamentablemente está autobloqueada informativamente, que solamente busca información en esos medios de comunicación, y mientras eso sea así, esos medios de comunicación van a tener el privilegio de estar posicionando su manera de ver el mundo. Lo que nosotros le tenemos que seguir explicando a esos venezolanos y tenemos que buscar las alternativas, quizás yo diría, vuelvo a repetirte, que debemos crear un Estado Mayor para atender a esa población desde el punto de vista informativo, cómo llegar, cuáles son las estrategias para explicarles mejor lo que está sucediendo, porque esa gente, si nosotros no somos capaces de desmontar estos mensajes que están imponiendo en ellos, unos medios de comunicación que tienen intereses económicos, no son los intereses del pueblo, son enemigos del pueblo, son enemigos de los obreros, son enemigos de los trabajadores, son enemigos de los indígenas, son enemigos de los afroamericanos. Esos medios de comunicación que son un poder de facto en el mundo, que ha denunciado Noam Chomsky, ha denunciado Buenabad, han denunciado cuantos, Federico Álvarez y tantos teóricos venezolanos también que han estado denunciando esa realidad. Esos medios de comunicación, si no existe una estrategia de Estado que pueda abordar a esta población, que es una población que está autobloqueada informativamente, eso va a seguir ganando espacio, y yo no tengo duda que van a seguir ganando espacio, porque lamentablemente ya es un patrón de esta sociedad mediatizada. Hay gente que no busca más información, que no profundiza, que no lee, sino que trata de interpretar la realidad a través de estos medios de comunicación. Hay unas declaraciones que recientemente ofreció el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que tiene que ver con ese plan, con
con ese escenario de abril de 2002 al cual hace referencia Arín, y que también ha hablado de esa censura a lo que está realizando el gobierno nacional. A esto se le suman esos llamados de sectores de oposición y ese desconocimiento a las instituciones públicas. Vamos a escuchar el mensaje del ministro de Comunicación. Ese clima mediático es lamentablemente parecido, similar, oloroso a abril del 2002. Están en libertad los críticos, detractores del gobierno, de ridiculizar esta versión. Háganlo. Sé que lo están haciendo. Estamos conscientes de que esa es su conducta, como la del perrito de Pavlov. La ridiculización y la caricaturización de cuanta advertencia o declaración hace el gobierno bolivariano. Pero incluso eso también tiene ese mismo olor a abril del 2002. En consecuencia, es un llamado de alerta al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano que sí toma en serio estos antecedentes. Allí vemos ese llamado del ministro de Comunicación e Información. Recordamos cuál fue la participación de los medios comunitarios alternativos en abril del año 2002, lo contundente, eso de la mano de esa reacción popular. Pero en este momento hay un sistema bolivariano de comunicación e información que tiene la tarea, la responsabilidad y el reto de mantener al pueblo venezolano al tanto de lo que se está realizando de parte del Ejecutivo Nacional. Sí. Ese reto que se enfrenta este sistema bolivariano ante esa censura de medios privados. Sí, yo no tengo ninguna duda en que el sistema bolivariano de comunicación e información está fortalecido y que tiene en este momento capacidad de dar la pelea desde el punto de vista comunicacional, pero nosotros estamos enfrentando un plan macabro que trata de llevarnos a un estado de conmoción nacional para generar una intervención internacional. Yo no tengo duda de eso, porque fíjate una cosa, Dair, y esto, quien hace un análisis político, digamos, básico, diría, ¿cómo haría un gobierno capitalista para mantener todas las misiones sociales y toda la inversión social que hace este gobierno? Tendría que desmontarlo, y para desmontarlo sería imposible hacerlo por la vía, digamos, pacífica. Tendría que hacerlo entonces por la vía de la conmoción nacional, que es lo que ellos están tratando de hacer. Yo quiero insistir, Dair, en que hay varios colegas y varios investigadores que están haciendo investigaciones sobre este tema y que debe crearse un Estado mayor para abordar cuáles son las estrategias para acercarse a esa población al cual este gobierno le ha dado tantos beneficios, al cual este gobierno, que es la mayoría de los venezolanos, incluyendo los empresarios. O sea, los empresarios de Venezuela son los empresarios que más ganancias han tenido en este periodo, porque mientras más acceso, más capacidad de adquisición tienen los venezolanos, igualmente los empresarios tienen muchas más ganancias. Es necesario crear un Estado mayor. Yo creo que deberían llamar a Heriberto González, al psiquiatra, deberían llamar a Eric Rodríguez, deberían llamar a Lanz, a Carlos Lanz. Debería crearse un Estado mayor para abordar cuáles son las estrategias que tenemos que hacer, porque te voy a contar algo rapidito aquí. Recientemente acabamos de terminar un posgrado en opinión pública y comunicación política, y allí revisábamos todas las estrategias de persuasión. Mira, compañeros, las estrategias de persuasión, todas, absolutamente todas, han sido utilizadas de manera salvaje en Venezuela a través de los programas de entretenimiento, y nosotros, mientras más relajados estamos, mientras estamos en el cine, mientras estamos comiendo cotufas, estamos siendo bombardeados por este tipo de mensajes políticos que lo que hacen es preparar el camino para una intervención extranjera, sin ninguna duda.